Se dice que el peor enemigo de la persona es el miedo. El miedo está detrás del fracaso, de la enfermedad y de las deficientes relaciones humanas. Hay millones de seres que están temerosos del pasado, del futuro, de la vejez, de la demencia y de la muerte. No obstante esto, el miedo es solo un pensamiento arraigado en tu mente. De aquí se deduce que tienes miedo de tus propios pensamientos. Uno de mis alumnos fue invitado a hablar públicamente en un banquete anual de su asociación profesional. Me dijo que estaba aterrorizado por el pensamiento de hablar ante 1000 personas, muchas de las cuales eran muy influyentes en su campo de trabajo. Así es como se sobrepuso a su miedo. Todas las noches se sentó con calma en un sillón durante unos 5 minutos. Allí se decía a sí mismo lenta, tranquila y positivamente: voy a dominar este miedo. Ya me estoy sobreponiendo a él. Hablo con tranquilidad y confianza. Estoy relajado y cómodo. De esta forma puso en funcionamiento una ley definida de la mente. Cuando llegó la hora, se sobrepuso el miedo y dio un discurso estupendo. La mente subconsciente se puede manejar mediante la sugestión. Se controla mediante la sugestión. Cuando tranquilizas tu mente y te relajas, tus pensamientos conscientes se hunden en tu subconsciente. Se trata de un proceso similar a la ósmosis, en el que fluidos separados por una membrana porosa se mezclan. Al hundirse en el área subconsciente, estas semillas positivas o pensamientos crecen según su especie y tú logras estar sereno, tranquilo y calmado. Nuestro mayor enemigo. Se ha dicho que el mayor enemigo de cualquier persona es el miedo. El miedo está detrás del fracaso, la enfermedad y las relaciones humanas insatisfactorias. Millones de personas tienen miedo del futuro, del pasado, de la vejez, de la locura y de la muerte. Pero el miedo es un pensamiento de tu mente. Esto significa que tienes miedo de tus propios pensamientos. Un niño pequeño puede ser paralizado por el miedo si un compañero le dice que bajo su cama hay un monstruo que le atrapará por la noche. Pero cuando su padre o su madre encienden la luz y le enseñan que no hay ningún monstruo, se libera del miedo. El miedo que había en la mente del niño era tan real como si de verdad hubiese habido un monstruo bajo su cama. Fue curado de un pensamiento falso de su mente. Aquello que temía no existía. Del mismo modo, la mayoría de tus miedos no tienen realidad. No son otra cosa que un conglomerado de sombras siniestras, y las sombras no tienen realidad. Haz aquello que temas hacer. Ralph Waldo Emerson, el gran filósofo y poeta del siglo XIX, dijo: haz aquello que temas hacer, y la muerte del miedo es segura. Hubo un tiempo en que fui presa de un miedo terrible ante el pensamiento de ponerme delante de una audiencia y hablar. La forma en que me sobrepuse a ese miedo fue siguiendo el consejo de Emerson. Temblando por dentro, me puse delante de diferentes audiencias y hablé en público. Gradualmente, el miedo disminuyó hasta que finalmente estaba tan relajado que pude disfrutar de lo que estaba haciendo. Incluso llegué a desear que llegara el día en que tenía que hablar en público. Hice aquello que temía hacer, y la muerte del miedo fue segura. Cuando afirmas positivamente que dominarás tus miedos y tomas una decisión definitiva en tu mente consciente, liberas el poder del subconsciente, que fluye en respuesta a la naturaleza de tus pensamientos. Una técnica maestra para sobreponerse al miedo. He aquí una técnica para sobreponerse al miedo que he enseñado desde mi estrado a miles de personas. Funciona como un encantamiento. Pruébala. Supón que tienes miedo a nadar. Empieza ya a sentarte en calma durante 5 o 10 minutos,
3 o 4 veces al día. Entra en un estado de profunda relajación. Ahora imagínate que estás nadando. Subjetivamente, estás nadando. Te has proyectado mentalmente en el agua. Sientes la frescura del agua y el movimiento de tus brazos y piernas. Todo es una actividad real, vívida y alegre de la mente. Esto no es soñar despierto sin ningún propósito. Debes entender que la experiencia que estás teniendo en tu imaginación será desarrollada en tu mente subconsciente. Entonces sentirás el impulso de crear una realidad a imagen y semejanza de la idea que imprimiste en tu mente profunda. La próxima vez que intentes nadar, será el placer el que aflore. Esta es la ley del subconsciente. Puedes aplicar esta misma técnica a otros miedos. Si tienes miedo a la altura, imagina que estás dando un paseo por la montaña. Siente la realidad de la idea. Disfruta del aire puro, las flores alpinas, el hermoso paisaje. Sé consciente de que si continúas haciendo esto mentalmente, llegarás a hacerlo físicamente con facilidad y comodidad. Bendijo el ascensor. Jonathan M. es ejecutivo de una gran compañía. Durante muchos años tuvo pánico a montar en ascensor. Subía 7 pisos de escaleras hasta su oficina todos los días para evitar montar en el ascensor. Cuando tenía que reunirse con gente de otras compañías cuyas oficinas estuvieran en pisos altos, siempre encontraba una excusa para reunirse con ellos en su oficina o en un restaurante. Los viajes de negocios fuera de la ciudad eran una tortura para él. Tenía que llamar antes al hotel para asegurarse de que su habitación estaba en un piso bajo y podría subir por las escaleras. Este miedo era producto de su mente subconsciente, quizás en respuesta a alguna experiencia que había olvidado a nivel consciente hacía tiempo. Cuando aprendió esto, se propuso cambiarlo. Empezó a bendecir el ascensor todas las noches y varias veces al día. De forma calmada y confiada se repetía: el ascensor de nuestro edificio es un invento maravilloso. Surgió de la mente universal. Es una ventaja y una bendición para todos nuestros empleados. Presta un servicio estupendo. Funciona dentro del orden divino. Yo subo en él en paz y con alegría. Ahora permanezco en silencio mientras las corrientes de la vida, el amor y la comprensión fluyen a través de los patrones de mi pensamiento. En mi imaginación me encuentro ahora en un ascensor y salgo de él hacia mi despacho. El ascensor está lleno de empleados nuestros. Les hablo y ellos son amables, felices y libres. Es una maravillosa experiencia de libertad, fe y confianza. Doy gracias. Continuó con esta oración 10 días. El 11º día entró en el ascensor con otros miembros de la compañía y se sintió completamente libre. La mente subconsciente es fácil de sugestionar. Es susceptible de control por medio de la sugestión. Si tranquilizas tu mente y te relajas, los pensamientos de tu mente consciente se sumergen en el subconsciente. Es un proceso parecido al que llamamos ósmosis, en virtud del cual se entremezclan fluidos separados por una membrana porosa. Al sumergirse estas semillas o pensamientos en la parcela subconsciente, arraigas y se desarrollan según su carácter, dando motivo a que te equilibres, te serenes y te calmes. Cuando te enfrentes con un miedo anormal, centra tu atención en el objeto que ese momento deseas. Deja que tu deseo te absorba o acapare tu atención. Ten en cuenta que lo subjetivo siempre desbanca a lo objetivo. Esta actitud te dará confianza y elevará tu ánimo. El poder infinito de tu mente subconsciente está actuando en tu nombre y no puede fallar. De aquí
que la paz y la seguridad sean tuyas. Cuando el miedo llame a la puerta de tu mente o cuando la preocupación, la ansiedad y la duda crucen por ella, ponte a contemplar tu visión, tu meta. Piensa en el poder infinito que alberga tu mente subconsciente, que es el que genera tu pensamiento y tu imaginación. Esto te dará confianza, poder y valor. Mantente en la brecha, persevera, espera a que el día abra y las sombras se disipen. El miedo normal. Un bebé recién nacido tiene básicamente dos únicos miedos: el miedo a caerse y el miedo de los ruidos fuertes y repentinos. Esto es perfectamente normal. Funcionan como una especie de alarma otorgada por la naturaleza como medio de autoprotección. El miedo normal es bueno. Si oyes un automóvil dirigiéndose hacia ti por la carretera, te apartas a un lado para sobrevivir. El miedo momentáneo a ser atropellado es superado por tu acción. Todos los demás miedos son anormales. Fueron causados por experiencias concretas o heredados de los padres, familiares, profesores y otras personas que te influyeron en los primeros años de tu vida. El miedo anormal. El miedo anormal aparece cuando la gente deja que su imaginación corra descontrolada. Conocí a una mujer a la que invitaron a un viaje en avión alrededor del mundo. Empezó a recortar todos los artículos de periódicos sobre accidentes aéreos. Incluso compró un video titulado "Los peores accidentes de aviación del mundo". Se imaginó a sí misma hundiéndose en el océano y ahogándose. Este es un miedo anormal. Si hubiera persistido en esto, hay muchas posibilidades de que hubiese atraído hacia sí misma lo que más temía. Otro ejemplo de alguien que sufría un miedo anormal es el de un ejecutivo de Nueva York que disfrutaba de mucho éxito y prosperidad. Él mismo creó su propia película mental en que su compañía iba a la quiebra y él lo perdía todo. Cuanto más pasaba esta película mental de fracaso, más se hundía en la depresión. Se negaba a abandonar esta imagen mórbida. No dejaba de decirle a su mujer: esto no puede durar. El éxito se terminará de un día para otro. No hay esperanza. Vamos a arruinarnos. Más tarde, su mujer me dijo que al final se fue a la bancarrota. Todo lo que imaginaba y temía terminó ocurriendo. Las cosas que temía no existían, pero él las hizo realidad porque constantemente temía, creía y esperaba el desastre financiero. Como dijo Job: aquello que temía me ha ocurrido. Todo esto es miedo anormal. Libérate de todos tus miedos. En la Biblia hay una fórmula perfecta para liberarse del miedo. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Salmos 34:4. Señor es una palabra antigua que significa ley. Esto es, el poder de tu mente subconsciente. Aprende las maravillas que hay en tu subconsciente. Comprende su funcionamiento. Domina las técnicas que se te ofrecen en este capítulo. Ponlas en práctica ya, hoy mismo. Tu subconsciente responderá y serás liberado de todos tus miedos. Ideas para recordar. 1. Haz aquello que temes hacer y con toda seguridad el miedo desaparecerá. Si te dices a ti mismo con fe y confianza: voy a dominar este miedo, lo conseguirás. 2. El miedo es un pensamiento negativo de la mente. Sustitúyelo por un pensamiento constructivo. El miedo ha matado a millones de personas. La confianza es más fuerte que el miedo. Nada es más poderoso que la fe en Dios y en el bien. 3. El miedo es el mayor enemigo del hombre. Es la causa de fracasos, enfermedades y malas relaciones humanas. El amor destierra al miedo. El amor es un vínculo emocional a las cosas buenas de la vida. Enamórate de la honradez, integridad, justicia, buena voluntad y éxito. Vive con la alegre esperanza de obtener lo mejor
y lo mejor vendrá a ti invariablemente. 4. Contrarresta la sugestión del miedo con la contraria, como canto maravillosamente, estoy tranquila, confiada, serena y calmada. Te reportará fabulosos dividendos. 5. El miedo es la causa de la amnesia sugestiva que aparece durante los exámenes. Puedes superarla repitiendo con frecuencia. Tengo una memoria perfecta para todo lo que necesites saber. Imagínate a un amigo felicitándote por el magnífico resultado de tu examen. Persevera y lo conseguirás. 6. Si tienes miedo a cruzar el agua, a nadar, debes nadar en tu imaginación, libremente y con alegría. Imagínate en el agua. Siente la emoción de nadar al otro lado de la piscina. Hazlo vívido. Al hacer esto subjetivamente, sentirás el impulso de meterte en el agua y conquistarla. Esta es la ley de tu mente. 7. Si tienes miedo a los sitios cerrados, como los ascensores, monta en ascensor y a la vez bendice todos sus componentes y piezas. Te sorprenderás de lo rápido que desaparece el miedo. 8. Naciste solo con dos miedos, el miedo a caerte y el miedo al ruido. Todos tus demás miedos son adquiridos. Líbrate de ellos. 9. El miedo normal es bueno. El miedo anormal es muy malo y destructivo. Caer con frecuencia en pensamientos de miedo tiene como resultado la aparición de miedo anormal, obsesiones y complejos. Temer algo constantemente causa una sensación de pánico y terror. 10. Puedes sobreponerte al miedo anormal cuando sepas que el poder de tu mente subconsciente puede cambiar las cosas y hacer realidad los deseos que albergas en tu corazón. Presta tu atención y tu devoción inmediatamente al deseo contrario a tu miedo. Este es el amor que destierra al miedo. 11. Si tienes miedo al fracaso, centra tu atención en el éxito. Si tienes miedo a las enfermedades, cobíjate en la salud. Si tienes miedo de sufrir un accidente, confía en la orientación y la protección de Dios. Si tienes miedo a la muerte, confía en la vida eterna. Dios es vida y esa es tu vida ahora. 12. La gran ley de la sustitución es la respuesta al miedo. Cualquier cosa que temas tiene solución en forma de deseo. Si estás enfermo, desea salud. Si estás en la prisión del miedo, desea libertad. Espera el bien. Concéntrate mentalmente en lo bueno y date cuenta de que tu mente subconsciente siempre te responde, nunca te falla. 13. Aquello que temes no existe, excepto como pensamiento de tu mente. Los pensamientos son creativos. Por eso dijo Job, aquello que temía me ha ocurrido. Piensa en el bien y el bien vendrá. 14. Mira a tus miedos, obsérvalos bajo la luz de la razón. Aprende a reírte de tus miedos. Esa es la mejor medicina. Nada puede molestarte excepto tus propios pensamientos. Las sugestiones, afirmaciones o amenazas de los demás no tienen poder. El poder está en tu interior. Y cuando tus pensamientos estén dirigidos a aquello que es bueno, entonces el poder de Dios estará con tus pensamientos del bien. 15. Solo hay un poder creativo y se mueve con armonía. No hay divisiones o disputas en él. Su fuente es el amor. Por eso el poder de Dios está con tus pensamientos del bien. La gran ley de la sustitución es la respuesta al miedo. Siempre que sientas miedo, la mejor forma de combatirlo es reemplazarlo por un deseo. Si estás enfermo o enferma, solo tienes que desear salud. Si estás recluido en la prisión del miedo, solo tienes que desear libertad. Espera lo bueno. Concéntrate mentalmente en lo bueno y ten en cuenta que tu mente subconsciente siempre te responderá. Nunca falla. Escucha, aprende, aplica.
puedes cambiar tu vida por otra mejor. Si te gustó mi narración, regálame un like, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Te regalo un fuerte abrazo. Hasta el próximo video.